Inicio de esta hora de la rotativa del aire, van a pasar cosas hoy. El Congreso elegirá magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que la justicia, a través de la jueza Soledad Bermejo, ha señalado que el Congreso ha incumplido el reglamento para elección de magistrados, de acuerdo a una demanda de amparo solicitada por el abogado Walter Ayala. Hay otra demanda en trámite presentada por el exdefensor Walter Albán, el abogado Luciano López, que va más o menos en los mismos términos. Pero vamos a tratar de entender esta situación en términos sencillos y prácticos con el abogado constitucionalista Joseph Campos, que ya está con nosotros. Doctor Campos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Mabel. A su disposición. A ver, aquí hay lo que hemos llamado un choque de trenes, ¿no? Aquí hay dos poderes enfrentados y el Poder Judicial está pidiendo al Congreso que no elija, que postergue esta elección de magistrados porque se ha incumplido el reglamento de selección y elección de magistrados del Tribunal Constitucional. La pregunta que muchos se hacen es, pese a que esta resolución le dice al Congreso que suspenda y el Congreso insiste con elegir magistrados, ¿qué puede pasar con esta elección si finalmente se produce? Bueno, para comenzar, creo que efectivamente hay una crisis más, ¿no?, entre poderes, ¿no? Ha tenido un giro ahora entre el Congreso y el Poder Judicial. Y creo que el gran problema comienza precisamente por la existencia de ese reglamento, ¿no? Yo soy de los que opinan, y siempre fui muy crítico de ese reglamento, precisamente porque desconoce la forma como se eligen en el mundo constitucional serio a los magistrados del Tribunal Constitucional, que no se eligen bajo ese procedimiento que se ha establecido aquí en el Perú. Yo, por ejemplo, si quiero citar un ejemplo, ¿no? En España la designación es política, en Italia es política, en los Estados Unidos es política. Y, por ejemplo, cuando uno va al caso de cómo elige el Ejecutivo a su representante, expresamente en la norma se hace una sesión secreta, ¿no? Entonces, lo que aquí alguna vez se dijo repartija, ¿no? Claro, entonces, en la última elección, de los que están ahorita en este momento, se utilizó precisamente el método de selección política. Y miren que el antecedente inmediato de esa elección era bastante polémico, porque justo había ocurrido la repartija. Entonces, bajo la idea creo que se quería matar cucarachas con bazooka, de limitar la elección política, se ha generado un método de selección que provoca problemas como este, ¿no?, que priva a la representación política de hacer una selección como ocurre en el mundo constitucional serio, insisto. Claro. Pero que a su vez Campos, también... Y habría que entender por qué política, ¿no? Debería ser este proceso, porque finalmente si el Congreso de la República, en el Congreso de la República se ve representado los ciudadanos de diferentes tendencias y de diferentes ideologías, son estos los que a su vez eligen a los magistrados que van a tener también pues las tendencias e ideologías representadas en el Congreso de la República. No sé si se entendió. Es que esa explicación es la mejor explicación que escucho, incluso mejor que el profesor de Derecho Constitucional. Lo que decía Louis Fabriu, que era un constitucional especialista francés de tribunales constitucionales, que no entendía en América Latina esta desconfianza. Dice Fabriu que lo correcto es que el Tribunal Constitucional exprese también las tendencias de la comunidad política, porque al final de cuentas el Congreso es la representación política. Ellos no van, toman un taxi y dicen voy a ser congresista. Ellos son elegidos por nosotros. Entonces, la confianza que debe tener en el Tribunal Constitucional es precisamente para que haya esa pluralidad. Por eso es que normalmente los tribunales son elegidos en composiciones mixtas. En España son, por ejemplo, y lo digo España porque aquí hay mucho profesor influenciado por la doctrina española, ¿no? Hay 4 del diputado, 4 del Senado, 2 del Ejecutivo y 2 del Poder Judicial. Y todos eligen consensuadamente, incluso bajo la protección del secreto, porque lo importante es que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, que además, dicho sea de paso, en este método de selección iba a ocurrir lo mismo, porque al final de cuentas, más allá de esto, lo que se ha impedido son los acuerdos para ver quiénes son
los 6 que iban a estar en este proceso de tribunal. Por eso es que yo creo que el problema comienza con un ánimo político de encorsetar a este Congreso, bueno, al anterior, ¿no?, que eventualmente puso por delante este método que suena hermoso, pero que ignora lo que se hace en el derecho constitucional. Ajá. Ahora, lo cierto es que es una elección política porque quienes eligen a los magistrados tienen representación política, han sido elegidos por partidos políticos o representando a partidos políticos y tienen asientos en el Congreso con determinada representación. El problema es que existe un reglamento, nos guste o no, hay un reglamento y lo que mucha gente se pregunta es ¿qué hacemos con el reglamento? Lo ponemos entre paréntesis, le hacemos un pie de página, nos lo salteamos porque primero son elecciones de magistrados de carácter político, que por cierto es muy respetable. Le pido 2 minutos 30, doctor Campos, para su respuesta y tenemos antes que ir a nuestros anunciantes. Ya venimos. 7:19, esto es la rotativa del aire. Hoy es miércoles 7 de julio. Van a pasar cosas en el Congreso desde las 9 de la mañana, como por ejemplo la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, con una resolución, una demanda de amparo acatada por la justicia, que le pide al Congreso más bien detener esa elección. Estamos conversando con el abogado Joseph Campos. Él nos estaba dando su punto de vista y nosotros, doctor Campos, lo que queríamos añadir a la válida explicación que usted venía formulando en el segmento anterior, tiene que ver con, primero, el reglamento. Anoche el congresista Combina nos decía que, bueno, que éramos pues muy legalistas o que esta decisión era muy legalista porque el reglamento, en fin. Pero el tema es, ¿qué hacemos con ese reglamento? Por más que en el primer mundo se elija de tal o cual manera, muy respetable, aquí tenemos un reglamento y el reglamento, de acuerdo a lo que existe como evidencia de hechos, la cronología de esta selección primero, la elección ocurriría el día de hoy, es que por lo pronto el artículo 35 de ese reglamento nos dice que los miembros de la comisión especial califican de manera individual la entrevista de los postulantes, la calificación debe estar motivada, o sea, tiene que haber una explicación. Yo le puse 14 al doctor fulano de tal por esta razón. Y además la motivación con la calificación se le entrega al presidente de la comisión. El presidente de la comisión en la misma sesión, dice el reglamento, lo estoy leyendo aquí, promedia las notas y determina el puntaje final. Lo que tenemos en la web está todavía en línea, son solo las notas. Entonces, ciertamente hay criterios generales respecto a la elección y la propia jueza Blácido lo dice en su resolución. El Congreso tiene la facultad de elegir magistrados, pero ha incumplido el reglamento. Entonces, ¿qué hacemos con el reglamento? Es lo que mucha gente se pregunta, doctor Campos. Yo también me hago en parte la misma pregunta, porque es un problema. Porque ignora precisamente la dimensión. Hay que hacerle caso, pues, ¿no? Digamos, debe ser un problema, pero al reglamento se le hace caso. Después vemos si lo suspendemos, lo eliminamos o algo así. No, lo que pasa es que ocurre siempre. Lo que pasa es que en este momento ya hay una decisión que se tiene que considerar y eventualmente impugnar si no estoy de acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que sí creo es que no solamente la jueza, sino que eventualmente el propio Congreso debería deshacerse de ese reglamento, por una razón. Porque ignora la dimensión política de la representación. O sea, porque si hubiera dado motivación, también hubiera tenido que evaluarse la motivación, con lo cual se ha hecho una dimensión jurídica de gente que eventualmente tiene derecho a ser representante político y no ser abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo después hubiera estado evaluando la motivación y así hubieras generado una discusión jurídica de un fenómeno político. Ese es el problema, el corset jurídico de una representación que no necesariamente tiene que responder
a situaciones de orden jurídico. Ese es el problema. De acuerdo, doctor Ese es Campos, la- pero a ver, la salida se debe dar ya, ¿no? Claro, Y me imagino que una modificación al reglamento pues Eso será ya más se verá, adelante así e es. inclusive le tocará al próximo Congreso. ¿Cuál es la salida en Ahora. este momento para este conflicto que se ha generado? Y con esto le hago también dos preguntas. ¿Usted considera como un sector del Congreso que esto es una interferencia, un irrespeto a la independencia de poderes? ¿Le parece la respuesta que ha dado el Congreso de la República al ignorar esta orden del Poder Judicial y continuar con el proceso? ¿Cuál es la solución? Yo creo que ese es un problema, realmente lo que corresponde. Yo tengo el mejor concepto de la doctora Blasio, la conozco de manera personal, incluso académica. El único problema que yo creo es que la razón que ha establecido para suspender, en realidad cuando se examine eso está por fuera de la proporcionalidad, es como el caso del señor Cerrón, ¿no? que le dieron una medida cautelar, se impugnó y se resolvió. El único problema que tiene en este momento es que sí es irreversible respecto a esta representación política. Porque cuando se resuelva la impugnación, esto ya no existe esta representación. Claro. O sea, Va a tomar materialmente hablando, se ha establecido una decisión que en realidad deja sin posibilidad de elegir a este Congreso de la República a los magistrados del Tribunal Constitucional. Porque, perdón, doctor Campos, la vía sería entonces apelar a lo que ha resuelto la jueza, pero no les daría tiempo porque ya llega 28 de julio y ya cambiamos de representación. Por supuesto, ese es el problema. Pero ya el procurador apeló, por lo menos lo ha consecuencia anunciado que va a apelar, el procurador ha anunciado que va a apelar, y usted como abogado sabe, uno puede apelar, pero en la instancia en la que se emite esta resolución hay que acatarla, ¿no? Sí, claro. Y después ya apelas. O sea, cuando yo creo que he dado mi opinión, he dado por delante esa situación. Sí, Yo sí, soy de sí. los que creen O sea, hay que imponer acatar la resolución porque además, usted recordará muy bien, hay antecedentes. El antecedente, por ejemplo, de Alan García con la megacomisión. Alan García fue al Poder Judicial y el Poder Judicial le dio la razón y la megacomisión, bundungún, se cayó. Javier Díez-Canseco fue al Poder Judicial y la investigación que estaba enfrentando, igual, bundungún, se cayó. Entonces, Lo que hay pasa es que antecedentes, ¿no? es materialmente irreversible. Todos los casos que usted me ha citado son reversibles. Claro, en caso este caso no. de esta ¿Por qué? situación, No, porque lo puede elegir el próximo Congreso, por ejemplo. sí, claro, pero usted está limitando a este Congreso que tiene facultad. No, yo no. Yo estoy citando antecedentes. No, digo no, claro. Por supuesto. Claro, no. Estoy citando antecedentes en los que, porque dicen, el Congreso, la majestad del Congreso, nadie toca este Congreso. Pero No, hay pero- antecedentes en los que el Poder Judicial ha determinado vía resoluciones, decisiones que el Congreso ha tomado, que el Congreso ha tenido que acatar. Y el Congreso acató de la decisión de Alan García, la decisión de Javier Díez-Canseco. ¿No? Completamente de acuerdo. Yo por eso he puesto por delante esto. Y lo que yo digo es que este problema va a provocar una siguiente situación posible. Ojalá no deseable, porque al final de cuentas, este quinquenio es un quinquenio para el olvido, para el Estado constitucional, ¿no? Porque así hemos aplaudido diversas circunstancias como el cierre del Congreso, como la salida del presidente, etcétera, etcétera. E igual el tribunal votó a favor 4-3, ¿no? Ahora, hubo también, 4-3 digo, hubo también, ¿se acuerda de Javier Ríos cuando fue propuesto magistrado del TC? También el Poder Judicial dijo un ratito y separó la elección de Javier Ríos, no pudo asumir. Fue un caso muy parecido, es decir, tenemos 3 precedentes en los que, y uno mucho más directo, que es el de Ríos. ¿Se acuerdan? Javier Ríos apareció en una comidita con Agustín Mantilla, en el Fiesta, en un privadito, ¿se acuerdan? Bueno, ya. Salió una resolución del Poder Judicial y no pudo. En esa línea, hay antecedentes. Claro, en esa línea, doctor Campos, ¿qué va a suceder y cuáles van a ser las consecuencias si es que el Congreso, tal como ha anunciado, desacata la resolución de la jueza y continúa con el proceso? ¿Qué podría pasar a futuro inmediato? Bueno, en lo correcto sería una impugnación y esperar el resultado de la impugnación. Claro. En la crisis posible es que no ocurra la suspensión, hay una elección, el Poder Judicial quiera denunciar, con lo cual tendría que ir a una acusación constitucional que va a estar en manos del propio Congreso, ¿no? Y que eventualmente el próximo Congreso, que no se sabe si va a ser mejor que este, para comenzar, ¿no? Probablemente establezca una relación, una lectura política de lo que se viene. Y para efecto de evitar que el Poder Judicial lo intervenga, probablemente también mantenga la misma situación
y sostenga que y materialmente no procese a estas personas y no permita un procesamiento judicial. No, porque al final el Congreso sí tiene, como una de sus prerrogativas, y eso nadie se lo puede quitar, tiene, digamos, la prerrogativa, repito, de elegir magistrados. El problema es esta resolución, la apelación, en el camino, el Congreso, usted mismo está coincidiendo que debiese acatar lo que dice la jueza Blácido. Y luego el procurador, como ya se ha anticipado, presenta la apelación, que es lo que le corresponde al Congreso, tiene derecho de hacerlo, pero en el camino ya se nos fue el tiempo. Amén de que en noviembre este Congreso dijo, ya no vamos a elegir magistrados, no tenemos legitimidad para elegir magistrados. Lo dijeron en noviembre y de pronto en abril cambiaron. Eso a pie de página, ¿no? Eso para mí no es un buen argumento, pero lo que sí creo que es lo mejor es acatarlo, porque el costo político es mayor. Porque yo insisto, si nos ponemos en la posición, solo porque el costo político es mayor, claro, ¿no? Que es importante para el Estado constitucional, porque al final de cuentas, si esto cerramos, al final de cuentas no sabemos hasta qué punto puede ocurrir una situación donde, por evitar un cumplimiento judicial, tenemos una situación en el limbo, ¿no? Donde aparece nuevamente una situación donde tendríamos que establecer, por ejemplo, un conflicto competencial. ¿Quién tiene, de alguna manera, si ha habido una invasión de una competencia por parte del Poder Judicial, que seguramente lo va a ganar el Poder Judicial, probablemente porque en este caso existe la posibilidad de controlar el acto legislativo? Sí. Claro. Control constitucional, ¿no? Control constitucional. El problema ha sido, insisto, y será, no reconocer la elección de carácter político a la que tiene derecho el Congreso. Doctor Campos, solo para terminar. Que se cercena con este reglamento. Solo para terminar, si la jueza en su resolución señala que no se ha transparentado los criterios de las notas que se le han colocado, del puntaje que se le ha colocado, ¿eso se podría subsanar y continuar con el proceso? ¿O se tiene que detener sí o sí? No, porque la medida cautelar es variable, podría cambiar, eso sí podría ser una salida, porque al final de cuentas se expresa motivación, claro, no faltará también que digan, oye, esta es una motivación insuficiente, como califican, pero al final de cuentas sí podría ser una solución a este tema, porque en realidad acá se trata de verificar qué es lo que hay detrás de la demanda. Y en todo caso, y en otro caso también un próximo Congreso pues simplemente podría anular esta elección que supuestamente va a iniciar esta mañana. No, yo creo que eso no, hay una nulidad política como o habría que ver si hay nulidad respecto a si existe esta resolución de la jueza Blácido. Se insiste en elegir magistrados. Pero bueno, eso lo veremos en el transcurso de la mañana. Doctor Campos, ha sido un gusto, que tenga usted muy buenos días. El abogado constitucionalista Joseph Campos con nosotros. Son las 7:31. Ya viene el doctor Huerta, ya vienen los deportes. Quédese en RPP.